no es la mascota, es el Señor. Amén. Él es fiel, siempre lo es. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios. Siempre es un honor y una responsabilidad también de hacerlo. Aquí ya me están empezando a dar más nervios, pero lo hacemos para el Rey, amén. Y sabemos que no es en nuestras fuerzas, sino que es su Espíritu Santo en medio de nosotros. Así como declarábamos ahorita a través de la canción, Cristo está aquí. Amén. Yo quiero invitarle que una vez más incline su rostro ahí donde está. Y oremos al Espíritu de Dios y digámosle en esta noche: Espíritu de Dios, gracias por darme la oportunidad, Señor, de acercarme confiadamente al trono de tu gracia. Dile: Jesús, hoy yo dispongo mi corazón, mi mente, todo lo que soy, para lo que tú has traído en esta noche, Señor. Padre, confronta mi vida. No permitas que salga igual de este lugar. Que tu palabra, como dice tu misma palabra, penetre hasta lo más profundo del corazón, Señor, y rompa coyunturas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si le dan un fuerte aplauso a Dios en esta noche? Amén. La gloria es para Él. Muy bien, mis hermanos. Quise nombrar esta enseñanza con un título que usted le va a volar un poquito la cabeza, como que no tiene como mucho sentido, pero es el siguiente: el pecado que no lleva a la muerte. Usted dirá, ¿cómo? ¿Cómo así que el pecado que no lleva a la muerte? Y otros dirán, uy, Richard, cuénteme, ¿cuál es ese pecado que no lleva a la muerte? ¿No? Interesante. Pues la palabra tiene una respuesta a esta afirmación. ¿Bien? Así que quiero que tengamos muy presente esta frase. Y sabes, como hijos de Dios estamos en constante tentación del mundo, ¿verdad? Eso lo sabemos. Por ende, el pecado está a la puerta. Lo que nos hace distintos es nuestra decisión frente a esa puerta, que en ocasiones accedemos a abrir. Amén. Cuando Caín estaba antes de matar a su hermano, el Señor le dice: Caín, ¿qué pasa? Recuerda que el pecado está a la puerta, tú tienes la decisión, no te dejes dominar por ello. Y dice que Caín pues no hizo caso a eso y cometió el acto de asesinato. Pero en esta ocasión vamos a hablar de eso, ¿no? El pecado que nos lleva a la muerte. Ahora, ¿cómo así el pecado que nos lleva a la muerte? Como les digo, la misma palabra nos lo va a responder. Y yo quisiera que me acompañara, por favor, a primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 13 al 21. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 al 21. Vamos a estar leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, para que la pongas, Willy, porfa. La Nueva Traducción Viviente, ¿bien? ¿Ya lo tenemos? Amén. Igual también aquí va a estar en la pantalla. Dice el versículo 13: les he escrito estas cosas a ustedes, dice el apóstol Juan, que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Vamos hasta ahí un momento. Entonces, les está diciendo el apóstol Juan: les he escrito estas cosas a ustedes. Ahora usted dirá, ¿pero qué cosas ha escrito? Si usted lee la primera carta de Juan, que de hecho estuvo en el devocional hace poco, viene hablando a lo largo de toda su carta que Dios es luz, amor, justicia y verdad. ¿Cuántos creen que Dios es eso? Amén. Hemos conocido su luz, su amor, su justicia y su verdad. Así que si usted lee toda la carta va a encontrarse con esto. De hecho, esa es la última parte, esta porción de la palabra, la última parte de la carta, las conclusiones que hace el apóstol Juan. Bien, ahora, ¿para qué? Para que sepan que tienen vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna en esta noche? Amén. Y sabe, vida eterna la tenemos desde el mismo momento que le conocemos. En este mismo instante, si has conocido de Cristo, estás viviendo la vida eterna. Porque dice la palabra en un evangelio, ¿no? Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan
a ti, a Jesús, el Hijo de Dios. Cuando tú conoces al Padre, cuando conoces al Hijo, estás accediendo inmediatamente a la vida eterna. Amén. Así que ¿cuántos tienen la vida eterna en esta noche? Amén. Tenemos a Cristo Jesús. Muy bien. Ahora vamos a leer el versículo 14 y 15, ahí de 1 de Juan capítulo 5. Dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. El versículo 15, y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Amén. Ahora, aquí Juan nos está indicando el tipo de cristiano que pide conforme a la voluntad de Dios, porque imagínense que está diciendo que aquello que le pedimos es conforme a lo que al Señor le agrada, y que no solamente se queda en la petición, sino que al pedir lo que a Él le agrada, no solo nos oye, sino que nos da lo que le pedimos. Amén. Dígame con sinceridad, ¿todas las peticiones que usted le ha hecho a Dios han sido respondidas? ¿Sí? En mi caso, no todas. ¿Por qué será? Muchas veces pedimos conforme a nuestros intereses, ¿no? ¿Cierto? No sé, o pedimos objetos o nos aferramos a cosas y el Señor sabe que en ese momento no es lo mejor, ¿verdad? Pero aquí Juan está hablando de una persona que pide conforme a la voluntad de Dios, que pide conforme a lo que le agrada al Señor. Ahora, ¿y cómo podemos acceder o cómo podemos pedir conforme a lo que le agrada al Señor? Es aquello que nos muestra cuando buscamos hacer su voluntad. Bueno, y ahora, ¿cómo buscamos hacer su voluntad? Bueno, pues escudriñando su palabra, teniendo una relación personal con Él, haciendo lo que nos indica a través de su bendita palabra. Amén. ¿Cuántos leen la palabra de Dios? Amén. ¿Sí le leemos? Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cuál le quiero esta pregunta que le voy a lanzar? ¿Es pecado no orar y no leer la palabra? ¿Qué piensa usted? Y, uy, este muchacho, ¿dónde está sacando eso? Ahora, bien, quédese con esa pregunta. Ahora, le pregunto, ¿qué significa pecado? Pecado, ¿qué significa? Usted busca en internet y ¿qué aparece? Ok, la definición más sencilla es errar al blanco. ¿Sí? ¿Han jugado tiro al blanco? ¿Cierto? Es decir, no le erras ahí, no le das en el centro, sino a una dirección equivocada, ¿sí? Errar al blanco, esa es la definición más básica de pecado. Ahora, te pregunto, ¿acaso no erras al blanco al no buscar la forma correcta de dar donde tienes que darle? Es decir, el Señor nos ha indicado una forma correcta donde podamos darle exactamente en el blanco. ¿Y cuál es esa forma? ¿Dónde podemos encontrar esa forma correcta? En su palabra, ¿cierto? Es decir, que el día que no leemos la palabra, literalmente estamos errando al blanco porque no estamos con la dirección que el Señor nos está indicando. Entonces, podríamos decir que de alguna forma, el hecho de que no leamos la palabra o no oremos, no tengamos una relación con Dios, definitivamente estamos accediendo a pecar porque no buscamos la voluntad de Dios, estamos yendo por nuestras propias fuerzas. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Muy bien. Ahora, Richard, pero ¿cuál es el pecado que no lleva a la muerte? Porque así empecé, ¿no? Muy bien, ya la misma palabra nos va a responder y está ahí en el versículo 16 al 17. Dice la palabra, si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él. Y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte, o sea, este sí lleva a la muerte. Y no digo que se ore por quienes lo cometen. Todas las malas acciones son pecado, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Aquí me voy a enfocar un instante en el pecado que sí lleva a la muerte, bien, para que podamos comprenderlo. Dice la palabra, pero hay un pecado que lleva a la muerte. Ahora, ¿cuál es? Y es así de sencillo, aquel cuyo corazón no se arrepiente verdaderamente cuando abre la puerta al pecado. Le repito, ¿cuál es el pecado que lleva a la muerte?
el que sí lleva a la muerte, aquel cuyo corazón no se arrepiente verdaderamente cuando abre la puerta al pecado. ¿Está usted de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora, usted y yo pecamos, ¿cierto? Seguimos. Pero hay algo que sucede con la actitud del corazón cuando tal vez accedemos a eso. ¿Sí? Que no somos exceptos a que nos pase, lógico. Somos humanos y como sabemos, si conocimos al Padre, pero aún en medio de eso a veces nos equivocamos. Y yo quisiera que usted en esta noche se fuera con 3 definiciones de alguna manera del pecado para revisar en qué punto está y para que podamos realmente ser restaurados por nuestro Padre Celestial. Amén. Y yo quisiera hacer la distinción entre 3 palabras que están dentro de la palabra de Dios. Y la primera, que ya hemos hablado de ella, es pecado. La segunda es iniquidad. Y la tercera es rebeldía. ¿Bien? Ahora, estamos hablando del pecado que sí lleva a la muerte. Entonces, el pecado, solamente la palabra pecado significa errar al blanco, ¿cierto? No le damos donde debe ser. Y muchas veces se hace por ignorancia, ¿sí? Le hago el ejemplo, no sé, usted es motociclista y no sabía que a partir de las 6 de la tarde, si no tiene el chaleco, lo pueden multar, ¿cierto? El hecho de que no conocía la norma no le exceptúa, ¿verdad? Pero digamos que usted no sabía y bueno, ya después de eso usted cambia su conducta, ¿no? Pero no puede volver a pasar. Es un ejemplo sencillo, pero es importante que en el pecado normalmente muchas veces se hace por ignorancia, pero cuando nos damos cuenta, venimos genuinamente, nos arrepentimos y cambiamos de dirección. ¿Sabe usted qué significa la palabra arrepentimiento? No volver a pecar. Ok. Mira, acá estamos, usted va a internet y va a encontrar cambiar de dirección. Acá hay etimología griega también, ¿no? Cambiar de dirección, esa es la palabra arrepentimiento. Es decir, de alguna manera, que si pecaste en eso, vas a cambiar de dirección y ya no vas a volver a repetir lo mismo que hiciste, ¿verdad? Hay que cambiar de dirección. Así que esta palabra de pecado, que significa errar al blanco, normalmente se hace por ignorancia, pero cuando nos damos cuenta de que la estamos embarrando, como decimos, venimos genuinamente al Padre y le decimos, Señor, perdóname, porque me he equivocado. Y cambiamos de dirección. Esa es una definición. ¿Bien? Ahora, con la palabra iniquidad, eso es como por niveles, por decirlo de alguna manera. Iniquidad, eres consciente de tu pecado. Aquí ya entramos de primerazo, que ya somos conscientes de lo que estamos haciendo. Pero igual vas y te arrepientes genuinamente de tu pecado. Por ejemplo, un sencillo, te das cuenta de que juzgaste equivocadamente a una persona, ¿sí? Y fuiste consciente de que dijiste esto, pero te diste cuenta que no, te equivocaste. Pero aún así, bueno, pediste perdón a esa persona y pediste perdón al Señor por haber criticado o murmurado a tu hermano. ¿Bien? Pero hay una que es más fuerte y quiero que recuerde, arrepentirse, cambiar de dirección. Rebelión es como el peor grado de actitud del corazón, porque eres consciente de tu pecado, ¿cierto? De lo que estás haciendo, pero ni te va ni te viene, te da igual estar o no en él. Es la condición más baja y peligrosa en la que podemos estar. Bien, y si lo estamos hablando en esta noche, hermano, es porque muchos de nosotros hemos estado en esa posición. Muchos de nosotros hemos estado en el punto de la rebelión, donde nos equivocamos y nos da igual si al Señor le agrada o no. Nos da igual si pedimos perdón o no, ¿cierto? Y empezamos a acabar, y cuando nos damos cuenta, estamos más allá que acá. Y tenemos que tener mucho cuidado con estos 3 tipos de pecado, ¿no? La iniquidad, la rebelión. Así que si la estamos nombrando es porque posiblemente hemos estado allí o posiblemente lo estamos viviendo en este momento. Por eso dice el apóstol Juan, todas las malas acciones son pecado, pero no todos los pecados llevan a la muerte.
Amén. Y vamos comprendiendo un poquito por qué razón dice que hay un pecado que no lleva a la muerte. Y quisiera que nos fuéramos con eso en esta noche. La distinción de que un pecado lleve o no a la muerte está en tu corazón, en el verdadero arrepentimiento, si cambias de dirección. Porque el pecado que sí lleva a la muerte es aquel corazón que le peca ante el Señor, pero ni le va ni le viene. Pero yo creo que aquí esta noche hay un rebaño que cuando se equivoca va ante el Señor y le dice: Señor, perdóname porque me equivoqué. Genuinamente le dice: Señor, yo necesito de ti, necesito cambiar de dirección, ayúdame. Y cambias de dirección, tomas una decisión. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta noche por su palabra? Así que el pecado que no lleva a la muerte es aquel que aún cometiendo, corremos al Padre a arrepentirnos genuinamente. Y acá es importante, no es pecar, rezar y empatar, ¿no? Por eso el arrepentimiento significa cambiar de dirección, ¿verdad? Porque, mi hermano, Dios no puede ser burlado. Y si usted intenta burlarse del Dios, el que sale perdiendo es usted, ¿sí? Así de sencillo es. Y es muy interesante cómo el apóstol lo toma de esta manera. Y quisiera que leyéramos también el versículo 18 y 19, de ahí del capítulo 5, y dice la palabra: sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Amén. Ahora yo quiero preguntarle, ¿qué prefieren ustedes, practicar o resbalarse? Así de primerazo, ¿qué prefiere usted, practicar o resbalarse? Están como pruebas IFES acá, como digamos que la palabra más llamativa sería como practicar, ¿no? Pero hay una gran, acá hablando del pecado, ¿no? Hay una gran diferencia entre practicar el pecado y resbalarse. Cuando te resbalas, vuelves a intentar, pero de otra manera. Es decir, hubo arrepentimiento, cambiaste de dirección, buscando siempre agradar al Padre. No seamos rebeldes, como hablábamos de la definición. No sea que nos convirtamos en practicantes del pecado y sea difícil estar de vuelta. Amén. Dice la palabra acá que sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Tal vez podemos resbalarnos muchas veces, ¿sí? Pero nos arrepentimos genuinamente y cambiamos de dirección y buscamos agradar al Padre. No somos aquellos, y lo está diciendo el apóstol Juan, porque en ese momento había muchas personas que tal vez practicaban el pecado y se consideraban igual cristianos, pero seguían en su pecado y no pasaba nada. Entonces usted y yo tenemos que tomar una actitud diferente del corazón. Amén. Ahora, dice el versículo 20, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Dígale que está a su lado, entendimiento. Para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo, Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. ¿Cuántos creen esa verdad preciosa? Amén. Ahora, usted y yo tenemos la vida eterna porque le conocemos, como dice la palabra, y tenemos una comunión con Él. Y sabes, no vendamos ese privilegio por un plato de lentejas. ¿Recuerdan la historia de estos chicos del que vendió la primogenitura cuando llegó cansado? A veces somos así. Saben, construir una vida de integridad es difícil, no es fácil, pero perderla sí es muy fácil. Y muchas veces la perdemos como dicen acá, como dice la palabra, por un plato de lentejas.
No perdamos esa vida eterna, esa comunión con el Padre por darle lugar al pecado, a la práctica de él, a que nuestro corazón se cegue y no vuelva al Padre. Por eso te digo, seguimos siendo humanos y posiblemente vamos a volver a pecar, vamos a equivocarnos, pero lo importante es saber a dónde vamos después de eso, ¿sí? Y cambiar de dirección, que haya un verdadero arrepentimiento. Como decía la hermana, no es volver a repetir porque sería rezar y empatar, ¿no? Ahora, quisiera ir finalizando con este versículo, que es el último versículo, versículo 21. Dice la palabra: queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. ¿Y sabes lo que ocupa el lugar de Dios en el corazón? Es el pecado que sí lleva a la muerte. Quiero repetirlo. Lo que ocupa el lugar de Dios en el corazón es el pecado que lleva a la muerte. Porque cuando Dios no es el primer lugar, mi hermano, en la vida de nosotros, nos estamos equivocando. Así que yo te invito a pensar, ¿qué le está quitando el lugar a Dios? El primer lugar a Dios en tu vida. Llámese idolatría, fornicación, adulterio, disensiones, chismes, murmuración. Que hoy podamos correr a sus brazos y decirle: quiero cambiar de dirección, quiero arrepentirme genuinamente. ¿Cuántos quieren arrepentirse genuinamente en esta noche? Denle un fuerte aplauso a Dios una vez más. Yo quisiera que te levantaras un momento, por favor, para que oremos. Y piensa en lo que el Señor ha hablado en esta noche. Piensa en qué área de tu vida no has sabido darle el primer lugar a Dios. Tal vez has hecho que una persona esté por encima de Dios, que tus hijos, tal vez que un trabajo. No lo sé. Pero aquí lo importante es qué vas a hacer. ¿Cuál va a ser tu actitud frente a eso? Si te estás equivocando, que puedas venir al Padre y decirle: Señor, aquí estoy, Jesús. Señor, dile: yo necesito de ti, Jesús. Hoy te pido perdón, Señor, si he sido rebelde, si he estado practicando el pecado, Señor, y ni siquiera me causa remordimiento, ni siquiera me causa dolor. Tal vez ando por la vida, Señor, pretendiendo ser algo que no soy, Señor. ¿Qué podemos esconder de ti, Señor? ¿Te podemos engañar? ¿Podemos burlarnos de ti, Jesús? No hay nada que podamos esconder de ti, Jesús. Por eso estamos aquí, Señor, porque no nos consideramos perfectos. Pero si somos hijos que tenemos una actitud de arrepentimiento, y un arrepentimiento genuino, Señor, no para volver a cometer la equivocación, Señor, sino para cambiar de dirección, para que nuestro corazón sea restaurado, sea corregido por tu gracia, por tu perdón, Señor. Jesús, hoy corremos a tus brazos, como un niño corre a los brazos de un padre, porque aun si mereciéramos ser juzgados, tú no lo haces. Tú nos amas, tú nos abrazas, tú dices: hijo mío, hija mía, corre a mis brazos, porque hay una oportunidad para ti. Señor, gracias por tu presencia en esta noche. Gracias porque el pecado que no lleva a la muerte es aquel corazón dispuesto a derramar su corazón delante de ti y decirte: Señor, yo te necesito de tu dirección, necesito que me ayudes, necesito buscar de tu presencia, de tu palabra,
para darle al blanco, para hacer lo que te agrada, para que cuando yo te pida, Señor, pida conforme a tu voluntad y no conforme a mis propios deseos humanos. Gracias, Jesús, porque tú estás aquí, Espíritu de Dios. Hoy te adoramos, mi Rey. Hoy te damos gracias porque tú estás aquí, Señor.